internacional, una larga lista de compañías estadounidenses decidieron retirar su publicidad de Facebook. Que Twitter censuró mensajes sobre negocios turbios del hijo de Joe Biden. La cultura de la cancelación, que lleva a la gente en las redes sociales a no debatir aquellos comportamientos o declaraciones que no son admisibles. Yo sostengo que soy inocente absolutamente de todo lo que se me acusa. Se me ha calumniado, se me ha difamado y se me ha injuriado por una serie de hechos. Bueno, familia, hoy vamos a hablar de un tema, digamos, bastante actual. Todos los días cancelan a alguien. Pueden estar más o menos justificados, pero todos los días es verdad que cancelan a alguien. Y de hecho nosotros estamos esperando a que nos cancelen a nosotros en cualquier momento. Ustedes os preguntaréis, ¿y a qué os estáis refiriendo con cancelar? A ver, la cultura de la cancelación significa, en palabras sencillas, boicotear a alguien. O dicho de otra forma, conseguir que la gente no le preste atención y anular a esa persona de cualquier beneficio que pueda tener de la esfera pública. Por ejemplo, cuando las marcas le quitan el patrocinio a un influencer, eso es cancelar a una persona públicamente. La cultura de cancelación, al fin y al cabo, como ha dicho Josema, es retirar la atención, ya sea de consumir su contenido, o el apoyo moral, o el apoyo financiero incluso, o el social. Hacerle un apartado de la sociedad. ¿Por qué? Porque se le considera un inadmisible por lo que ha hecho. Esto se da independientemente de la veracidad o de la falsedad de los motivos de la cancelación. O también se da porque se llega a transgredir las expectativas que se tenía sobre esa persona o institución. Sí. Lo cual me parece incluso súper fuerte, porque las expectativas somos nosotros mismos las que las ponemos. Sí. Muchos de vosotros acordaréis y tendréis en mente el bofetón de Will Smith a Chris Rock, ¿no? Que se hizo tan viral en parte por las redes sociales. Y sobre Will Smith se aplicó, y creo que es un caso muy claro de todo lo que estamos hablando, esta cultura de la cancelación. Perdió contratos con películas, perdió patrocinios con marcas, la gente, o sea, le hizo un boicot tremendo sobre un acto que él hizo que, bueno, moralmente es cuestionable, ¿no? Otro ejemplo también que nos puede ayudar a entender todo esto de la cultura de la cancelación es el juicio de Johnny Depp con Amber Heard, con su expareja. Y aquí, ¿cómo aplicó esta cultura de la cancelación? Pues cuando todavía no se había llegado a juicio, que la prensa hablaba de esos maltratos que Johnny Depp empleaba contra ella, de esa violencia machista, Disney, la propietaria de los derechos de Piratas del Caribe, de la película, no renovó a Johnny Depp, y no solo no renovó, sino que lo apartó de todo vínculo con la marca Disney, ¿no? Claro. A ver, como bien refleja tu ejemplo, y como ya hemos dicho antes en la definición, la cancelación se lleva a cabo independientemente de la veracidad o de la falsedad de los hechos. Eso es muy importante. Nosotros, quisiera hacer un inciso aquí, no justificamos ninguna de las acciones de nadie que haya sido cancelado o que pueda ser cancelado por lo que sea. Simplemente estamos hablando de que existe esa cultura, de cómo influye, y de que muchas veces tiene unas consecuencias negativas, y no decimos que tú como espectador no puedas elegir a quién consumir, a quién no. Tú eres libre de hacerlo. Si tus expectativas sobre alguien han caído y no te apetece consumir más su contenido, no lo hagas, o píalo o lo que quieras. Y leando con lo que decías antes, me da que pensar que las personas canceladas pasan por el mismo estrago que una persona que se reinserta en la sociedad después de estar en la cárcel. Sí. Y aunque muchas veces nos parezca hipócrita el cancelar a alguien y que le quiten su trabajo, etc., no digo que esté justificado ni mucho menos, aunque nos parezca hipócrita, muchas veces los hipócritas somos nosotros mismos cuando vemos que una persona ha sido encarcelada, la ves en libertad, lo que sea, y ya empiezas a tratarlo de una manera diferente. Digamos que llevamos a cabo esa cancelación también, esa cultura de la cancelación, digamos que está ahí inmersa
ahí está la misma vara de medir. De ser prejuicioso con una persona y no considerar que las personas pueden equivocarse, que no digo que justifique esos errores, que las personas pueden equivocarse, aprender y rectificar. Sí. Y me parece que eso es lo que pasa con la cultura de la cancelación, de que se cancela para siempre. Se cancela para siempre hasta tal punto en el que el motivo de la cancelación puede ser algo que ha pasado hace 15 años. Y ahí las redes sociales tienen mucho que decir, porque cuando algo se da frente a un público o de forma pública, eso deja una huella imborrable. Es decir, tú estás dejando rastro de un acto o de una actitud de por vida, prácticamente. Y eso en parte tienen culpa los algoritmos. Y eso es, desde mi punto de vista, hostia, está dejando de lado el derecho al olvido también, que creo que es muy importante en estos casos. Algo que tú has cometido o que tú has hecho con una moral cuestionable hace 10 años, a día de hoy puede resurgir, te pueden seguir haciendo daño, te pueden seguir cancelando y te pueden, digamos, privar de lo que hemos hablado antes, de ese derecho a evolucionar, derecho a rectificar y ese derecho un poco al olvido, de rehacer tu vida, reinsertarte en la sociedad y el derecho también al perdón. Claro, imagina que nos acusaran por cualquier cosa que hicimos en nuestra adolescencia. Somos gilipollas por naturaleza en la adolescencia. Somos bastante tontos y decidimos bastante mal y somos poco empáticos y no miramos por los demás. Si a nosotros no tuviéramos una grabación de cómo éramos en nuestra adolescencia, se publicara en Twitter, no nos salvamos nadie. Además en Twitter. Y además en Twitter el gallinero que en Twitter son todos perfectos, ¿eh? Por antonomasia, sí. Es que en Twitter es el moralismo más grande que existe. La cultura de la cancelación es más fuerte cuando idolatramos a alguien. Es decir, idolatramos a alguien porque nos vinculamos de cierta forma con su forma de presentarse en redes sociales, con su estilo de vida, con lo que proyecta y sobre todo con lo que nosotros nos gustaría llegar a ser. Y eso es un problema muy gordo porque lo estamos de alguna forma deshumanizando. Cuando idolatramos a alguien, estamos dándole unos atributos casi semidioses de todo perfecto, de todo genial, de, sobre todo lo más importante desde mi punto de vista, de eres una persona que no comete errores. Porque eres perfecto y eres con lo que yo me identifico, con lo que yo quiero llegar a ser, con lo que proyectas, la imagen que proyectas. Y eso es muy peligroso porque si estamos aceptando la idea de que una persona no comete errores, estamos yendo en contra de un derecho fundamental y básico que es el derecho a equivocarse. Sí, y sobre todo el derecho a evolucionar, ¿no? Exactamente, el crecimiento en base al error. ¿Qué es lo que pasa? Que, como diría Godard, en esta cultura del espectáculo donde todos somos el actor principal, hay muchos nuevos famosos. ¿Qué es lo que pasa? Que las redes sociales son las que se encargaron de hacer a esa persona famosa, son las mismas que se están encargando de ayudar a la cultura de la cancelación. Totalmente. Y quiero reiterar otra vez lo que ha dicho Josema para que no se malinterprete, que es que nosotros no estamos apoyando los actos vandálicos ni la gente que haga actos moralmente cuestionables ni nada de eso. Bueno. A no ser que lo hagamos nosotros. En ese caso. No, pero estamos intentando analizarlo desde todas las vertientes posibles. Y yo creo que una de las ideas subyacentes a todo esto que estamos hablando es una pregunta que tú has escrito antes, que nos hemos pasado unos apuntillos el uno al otro, que es: ¿la cultura de la cancelación se da como consecuencia a las acciones? Y termino, a mí me da que pensar, ¿somos lo que hacemos o somos lo que decimos? Lo que tú eres no es no es solo lo que haces, no es solo lo que dices, es mucho más, porque ¿quién controla lo que piensa? ¿Dónde está la intención a la hora de hacer un acto? Porque un niño
que pisa a un gato es menos culpable que un adulto, porque la intención reside ahí. Pero ¿cómo controlar la intención de alguien? ¿Quién eres? ¿El autor o el actor de ese acto? Hay una diferencia entre autor, el que autoriza, y el actor, el que actúa. Eso en derecho, sobre todo en derecho de la información, que es lo que yo un poco he tocado más, es la dolo, ¿no? Cuando... ¿Mi madre? ¿La Dolores? La Dolores, Guillo, tu madre. No, creo que se llama así, la dolo, que es si un delito se ha cometido por voluntad, por intención voluntaria. ¿La diferencia entre asesinato y homicidio no es algo así? No sé, me suena que sí, no tengo ni puta idea. Pero nosotros hablamos sin tener ni idea. Siempre. Nosotros, como siempre, de sí, no hay nada raro. Pero es así, ¿no? Es lo que se le atribuye por un acto, uno que refleja unos valores con los que tú te identificas o no te identificas, por tanto cancelas, no cancelas. Y, por ejemplo, a mí me ayuda mucho cuando pienso en estas cosas. Yo tuve una asignatura que era, como he dicho antes, Derecho de la Información. Y a la hora de juzgar todos estos, digamos, actos que tienen que ver con la libertad de expresión, con la censura, ¿no? Hay una diferencia clara, y es que no es lo mismo que yo te diga a ti voy a robar el Banco de España a que lo haga. O otra distinción, que yo te diga a ti voy a robar el Banco de España, o que yo lo diga frente a un público y aliente a ese público a robar el Banco de España. Yo personalmente no lo estoy robando, pero estoy incitando a que otra persona lo haga. Y ahí entra luego pues la incitación al odio, la incitación a cometer un delito, el tal, ¿sabes? Que legalmente es un acto punitivo, un delictivo. Sí, a Donald Trump le quitaron Twitter por eso. Claro, entonces hay una diferencia entre lo que tú has dicho, la voluntad de hacerlo o cometerlo de forma no voluntaria, y sobre todo el castigo público, que sobre eso luego se ciñe, ¿no? En consecuencia, claro. Y hay un debate muy grande acerca de la responsabilidad o no, y la diferenciación entre autor y obra. La cultura de la cancelación se ha dedicado a tratar como a machistas, fascistas, racistas, a filósofos de hace muchísimos años que a palabras de hoy lo son. Pero que en aquella época la palabra machismo no existía, la palabra fascismo no existía, la palabra racista no existía. Y pongo un ejemplo. Yo tengo aquí un libro de Nietzsche. Nietzsche habla sobre el superhombre, el hombre débil y el hombre que debe de superar al hombre. Y de hecho, se dice que los nazis utilizaron a Nietzsche como argumento político para justificar su xenofobia, su racismo, su antisemitismo. Y hay un pensamiento totalmente injustificado de las personas que no conocen nada a Nietzsche, de Nietzsche era nazi. Nietzsche murió en el año 1900. El movimiento nacionalsocialista es posterior a la muerte de Nietzsche. Nietzsche no es responsable de cómo se interpreta su obra. ¿A qué se debe esta vinculación de Nietzsche con el partido nazi? Su hermana, la hermana de Nietzsche, la cual él odiaba en desmesura, se puede ver en el Ecce Homo, que es su último libro, digamos que es su libro ya donde está en el borde de la locura o en el borde de la genialidad, que dicen algunos. Pero su hermana se casó con un nazi. Y cuando murió Nietzsche, todos los libros de Nietzsche quedaron bajo el dominio de su hermano. Y su hermana
se lo vendió a los nazis. Se lo vendió a los nazis. Y los nazis sí que es verdad que utilizaron el argumento del superhombre, como el hombre alemán, para justificar todo el antisemitismo. De hecho, los nazis fueron pioneros en la cultura de la cancelación. Cualquier persona que tuviese algún vínculo con las ideas opuestas, no solo opuestas, sino con los judíos, con cualquier vínculo intelectual, incluso con la cultura judía, con todo este tema, eran cancelados, ¿no? Entonces, siguiendo estos ejemplos históricos que me parecen muy ilustrativos, hay otro también, desde mi punto de vista, muy llamativo y muy claro, de cómo se tergiversa esa interpretación de una obra y se vincula a su autor con una corriente política que me conviene a mí, ¿no? Es Marx. Marx escribe el Manifiesto Comunista, se publica en 1848 y luego en el siglo XX las ideas de Marx se van a utilizar para el comunismo soviético, para asesinar personas y, digamos, para justificar intelectualmente esos actos discriminatorios con las personas que no piensan como yo. El propio Marx, y termino, al final ya de su vida, escribió que la deriva que sobre la práctica y sobre el día a día estaban llevando y estaban, digamos, manifestando sus ideas, es decir, cómo sus ideas se estaban interpretando en la práctica, él lo rechazaba. Viendo, como tú dices, el panorama, decía, si esto es el marxismo, a día de hoy, Eso es. yo no soy marxista. Eso es lo que iba buscando. Porque la palabra comunista es muy diferente a marxista. Sí. Te puedes mover esos principios, pero tú no puedes culpar al autor de esas acciones que vas a llevar a cabo gracias a esos principios. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando mucha gente pone el meme de he matado a más de 1.000 millones de personas y ponen la cara de Marx y es como... ¿Sabes? Es la justificación, claro. Cogieron a Marx para justificar intelectualmente, ideológicamente, esos actos que iban a cometer sobre millones de personas, como es asesinarlos, ¿no? Y eso es en consecuencia al revisionismo histórico. Al revisionismo histórico, que hay dos tipos de revisionismo histórico. Digamos que hay un revisionismo histórico académico, pero existe otro tipo de revisionismo, como decía, que es el revisionismo político y que se utiliza con un objetivo político. Ese revisionismo político está totalmente injustificado, bajo mi punto de vista. Yo quiero volver a dejar claro que no se malinterprete porque también son temas muy... Soy racista. Claro. No estamos haciendo ni apología al racismo, ni apología al franquismo, ni al nazismo, ni nada de eso. Estamos obviamente en contra y creo que no hace falta ni mencionarlo, pero lo decimos. Lo que estamos analizando desde un punto de vista, digamos, estructural, alejado de cualquier prejuicio y demás, es cómo cómo es recomendable, o desde nuestro punto de vista es recomendable hacer una distinción entre autor y obra y sobre todo entre las personas que interpretan esa obra y se adueñan de esas ideas. Digamos que, parafraseando a Ernesto Castro en uno de sus vídeos que aparecen en su canal de YouTube, Ernesto Castro es un filósofo madrileño que es profesor de filosofía. El problema es separar al lector de la obra y a las interpretaciones que le dan. El lector obviamente hace una interpretación de la obra y con la interpretación de la obra se convierte en un coautor. Se convierte en sí mismo en autor de la obra. Hay dos autores aquí. Y no podemos, como hemos dicho antes, justificar lo que piensa el segundo autor de lo que dice el primer autor. Yo, por ejemplo, cuando voy a interpretar ciertos textos que se han escrito en otra época, o ciertas obras de cine, de teatro, escritas, que se han escrito en otra época, yo lo hago de dos formas, o en dos fases. Primero, voy a entender al autor. ¿Qué me ha querido decir? Es decir, y sobre todo su contexto. Y creo que tú aquí tienes una opinión muy buena. Primero, cuando yo leo eso, digo, ¿en qué contexto se ha escrito esto?
en qué fase de la vida del autor se ha escrito esto. ¿Por qué me está diciendo esto? Y una vez que he intentado más o menos acercarme, nunca creo que nunca se es exacto en este tipo de cosas, porque hay una diferencia a lo mejor de 100 años. Imposible. Y porque tú no eres el autor. Y porque yo no soy el autor. La intencionalidad es indefinible. Claro, entonces primero dejo al texto virgen de interpretaciones. Entiendo al autor, veo en qué fase de su vida lo ha escrito, intento ahondar un poquito en el contexto, por ejemplo, Marx, en la ciudad en la que vivía, en las ideas que se movían en aquella época en su ciudad, en el núcleo en el que se movía, en el contexto legal también, que es muy importante, de permisión, censura. Y una vez que he intentado acercarme a eso, lo veo desde mi visión y lo interpreto hacia mi verdad, hacia lo que entiendo a día de hoy con esas ideas, hacia mi cultura, hacia mi contexto, y la suma de esas dos interpretaciones, la verdad del autor y la verdad que yo he extraído de su verdad, es lo que me llevan a una conclusión. La conclusión, claro. También pienso que debe ser responsable de lo que dice. Y hilamos con lo que hemos dicho al principio de ¿somos lo que hacemos o somos lo que decimos? Independientemente de si mi personalidad se rige por lo que hago o si mi personalidad se rige por lo que digo, independientemente de eso, yo debo ser responsable de todo eso. Y en este sentido, siguiendo los ejemplos históricos, a mí me gusta mucho Popper. Porque Popper fue un intelectual que explicó hasta tan nivel de detalle lo que pensaba que aniquilaba o bloqueaba cualquier intento de contradecir a lo que decía, porque él mismo buscaba esa contradicción. De malinterpretar. De malinterpretar lo que se decía, porque él mismo buscaba analizar esa contradicción. De hecho, una de las corrientes que Popper manifestó mucho fue el falsacionismo, ¿no? Porque, como dice aquí, contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Exactamente. Entonces, hilando con lo que decía antes, es, digamos, el exponente que yo veo así un poquito más claro de la responsabilidad que tiene uno a la hora de decir algo, ¿no? Nosotros mismos aquí ahora mismo estamos asumiendo una responsabilidad sobre lo que estamos diciendo muy gorda, porque estamos exponiendo públicamente una idea que puede ser sometida a esta cultura de la cancelación. Por eso, entre otras cosas, creo que hemos dejado claro a lo largo de esta charla en lo que creemos, en lo que no creemos y la intención de este mensaje, para intentar que se malinterprete lo menos posible. Sin embargo, la cultura de la cancelación es tan curiosa que no necesita de un argumento fundado para cancelar. Quizá en un futuro, muy probablemente, yo estoy bastante convencido, de que dentro de 100, 200 años no esté bien visto comer carne. Sí. Y a lo mejor estos argumentos que nosotros exponemos se caen porque nos cancelan, porque comemos carne. Me refiero, de la misma manera que a pensadores, artistas antiguos se les cancela por unas razones actuales que no eran de su época, a nosotros no nos puede pasar lo mismo en el futuro. ¿Está justificado? No lo sé. En definitiva, creo que la cultura de la cancelación es muy interesante aportarla desde el punto de vista del conocimiento. Creo que trae consigo muchos peligros en cuanto a la censura, en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a la supresión de valores o de actos que van en contra del derecho al honor de una persona, o del derecho a olvidar, o del derecho al perdón. Pero asimismo creo que debemos ser responsables de todo lo que hacemos y ser consecuentes de lo que implican nuestros actos, lo que implican nuestras palabras, y intentar llegar a un acuerdo sobre lo que se quiere transmitir para que la otra persona sepa mi intención y la haga suya de la forma más honesta, más verdadera, por usar el término, y más realista posible.
Yo, en tanto a lo que yo concluiría por mi parte, sería más bien hacer reflexión acerca de si la cultura de la cancelación solo se da con gente conocida, famosa, que se la anula al completo de su trabajo o de su vida social o del respeto que le tengamos a esa persona, o si en cambio no estamos nosotros día a día llevando a cabo esto mismo mediante los prejuicios que tenemos con respecto a las personas, viendo a un marroquí, que por cierto, enhorabuena marroquí, que nos había ganado los penaltis. Gran bono, grande bono. Grande bono. Cuando ves a un marroquí y piensas, uff, me va a robar. Ya no trato, ya lo trato de otra manera, ya no es lo mismo que cancelar a una persona, es decir, injustificadamente anular lo que pueda decir. ¿No es eso también cultura de la cancelación? Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.